Mi yerno entró a esa reunión con una carpeta nueva, un nombre impreso en la tapa y la convicción de quien cree que gestionar es lo mismo que ser dueño. Llevaba 5 años con las llaves de la oficina, 5 años recibiendo a los proveedores, firmando remitos, presentándose como la cara visible de distribuidora Ferrero y Asociados. Lo que nunca revisó fue el cajón con llave del escritorio del fondo, el cajón que nunca me preguntó qué contenía, porque dentro de ese cajón había un documento de 14 páginas con tapa verde, registrado en octubre de 1998 ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba. Y en la línea 8 del artículo 2 decía algo muy concreto. Blanca Ferrero, 55% de las participaciones. Eso nunca cambió. Eso nunca se firmó hacia otro lado. Eso significaba que ninguna reestructuración, ninguna alianza comercial nueva, ninguna modificación del documento fundacional podía hacerse sin mi consentimiento escrito. Gonzalo lo descubrió ese martes de mayo, con los 3 proveedores principales sentados alrededor de la mesa que yo refiné sola en 2002, con su presentación de 16 páginas todavía tibia en sus manos, con su nombre en la tapa, titular y director general, y con los estatutos abiertos en la línea 8 que don Arturo Manzanares leyó en voz alta porque yo se lo pedí. Hola, queridos oyentes. Soy Elena, una vez más, y me alegra mucho que hoy estés aquí, conmigo. Antes de empezar, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Siempre me dijeron que delegar era confiar, que retirarse era sabiduría, que las mujeres que saben cuándo soltar las riendas son las que verdaderamente mandan. Nadie me explicó que hay una diferencia entre pasarle las llaves a alguien y transferirle la propiedad. Son 2 actos completamente distintos. Uno es un gesto de confianza. El otro es un documento firmado ante testigos, registrado, con número de folio y sello oficial. Yo sabía la diferencia desde 1998. Lo que no sabía era cuánto tiempo tardaría alguien en creer que la primera cosa era la segunda. Hay personas que confunden la gestión con la posesión porque nunca construyeron nada desde cero. Nunca buscaron el local. Nunca negociaron el primer contrato. Nunca refinaron una mesa de remate un fin de semana de agosto porque no había presupuesto para una nueva. Esas personas llegan después, cuando el trabajo duro ya está hecho
y asumen que el calor que sienten en la habitación lo generaron ellas. A veces uno los deja creer eso, no por ingenuidad, sino para ver hasta dónde llega la certeza sin fundamento y para estar lista cuando llegue el momento de corregirla. ¿Alguna vez viste a alguien asumir que algo le pertenecía simplemente porque nadie se lo había quitado? Yo sí. Lo vi durante 5 años, desde el fondo de mi propia oficina. Fundé distribuidora Ferrero y Asociados en octubre de 1998 con 2 socios y muy poco más que voluntad y una dirección en el barrio Güemes, en Córdoba. Tenía 40 años. Había trabajado 12 años en una empresa de distribución textil del centro, primero como administrativa, luego como encargada de compras, luego como responsable de la relación con proveedores estratégicos. Cuando esa empresa cerró en 1997 por una combinación de mala gestión y peor suerte, me quedé con los contactos, la experiencia y la certeza de que sabía hacer algo que valía la pena hacer de manera independiente. Horacio Pinto y Cecilia Daumas eran colegas de ese periodo. Los tres sabíamos lo que queríamos construir y lo que no queríamos repetir. El primer capital fue modesto, 45,000 pesos entre los tres, más la promesa de un crédito bancario que tardó 4 meses en aprobarse. Durante esos 4 meses pagué el alquiler del local con ahorros propios. Lo hice sin quejarme, porque era mi decisión. Porque la diferencia entre trabajar para alguien y construir algo propio vale exactamente ese tipo de costo. La empresa funcionaba en la planta baja de un edificio reciclado sobre la calle La Prida, cielos rasos altos, ventanas que daban al patio trasero, pisos de cerámica que amplificaban cualquier sonido. El patio era donde clasificábamos la mercadería. Los empleados aprendieron pronto a reconocer el sonido de mis zapatos de suela de cuero sobre esa cerámica. No era una señal de alarma, era una señal de que algo estaba a punto de ser decidido. Los estatutos que registramos ante la Dirección de Personas Jurídicas de Córdoba ese octubre de 1998 establecían la distribución de participaciones con precisión, 55% a mi nombre, 25% a nombre de Horacio, 20% a nombre de Cecilia. No era un número arbitrario. Representaba la inversión inicial de cada socio, los contactos que cada uno aportó y la decisión de quién asumiría la responsabilidad mayor si algo salía mal. Esa responsabilidad nunca me asustó. ¿Sabes lo que significa firmar como titular de una empresa que acabas de fundar con dinero
que no tienes todavía. Significa que la palabra tiene un peso que se siente en la mano antes de terminar el gesto. El documento tenía 14 páginas, tapa de tela verde. Lo firmamos los tres en la oficina del doctor Fabio Ríos, un jueves de octubre, con lluvia afuera y café adentro. El doctor Ríos, que tenía entonces 32 años, y ya esa manera exacta de hablar que conserva hasta hoy, nos explicó cada cláusula con precisión. Cuando llegamos a la línea 8, señaló la distribución de participaciones y dijo que ese artículo era el corazón del documento, que cualquier modificación requería la firma de la mayoría, que la mayoría era yo. Lo entendí en ese momento. Lo seguí entendiendo durante los 26 años siguientes. Lo seguiría entendiendo cuando importara. Durante esos 26 años construí relaciones con proveedores que empezaron desconfiando de una empresa chica y terminaron llamándome por mi nombre antes de que yo abriera la boca. Don Arturo Manzanares fue uno de los primeros en entender cómo trabajábamos. Llegó a Distribuidora Ferrero y Asociados en 2006, cuando su empresa anterior cerró una distribución en la región y buscaba un nuevo canal. Era un hombre de 50 años entonces, desconfiado por naturaleza y por experiencia, que evaluó durante 3 meses antes de firmar. Firmó con condiciones exigentes. Yo acepté esas condiciones porque confiaba en la empresa que había construido. 2 años después, renovó con condiciones más favorables para nosotros, no porque yo lo hubiera presionado, sino porque la empresa cumplió lo que prometió. Renegocié 3 contratos principales en todo ese periodo, en 2004, en 2012 y en 2019. Cada vez con condiciones mejores que las anteriores. Nunca entré en rojo, ni en los años difíciles del verano del 2001, cuando la crisis llegó a Córdoba como llega a todas partes, de golpe y sin aviso, ni cuando el tipo de cambio nos complicó los márgenes importados en 2018, ni cuando perdimos a un proveedor importante en 2020 y tuvimos que reemplazarlo en 45 días. Cada crisis la resolví con calma y con los números en la mano. ¿Sabes qué se necesita para releer un balance de pérdidas y ganancias en un año en que todos a tu alrededor pierden la calma? Silencio, una lapicera y el hábito de separar lo urgente de lo verdaderamente importante. Desarrollé ese hábito en los primeros 5 años de la empresa, cuando las reuniones de socios terminaban a veces con desacuerdos que teníamos que resolver antes de la semana siguiente. Horacio y yo no siempre coincidimos en la estrategia. Cecilia y yo tampoco, pero aprendimos a discutir dentro de los límites de lo que habíamos
acordado por escrito, y eso nos mantuvo juntos durante más de 2 décadas. Un acuerdo escrito no es desconfianza, es claridad, y la claridad a largo plazo vale más que cualquier entendimiento tácito. La mesa de roble que está en la sala de reuniones la compré en un remate de 2002 por 4,000 pesos, una cifra que hoy no alcanzaría ni para pagar una semana de alquiler del local. Era una mesa grande, de tablero sólido, con unas patas que habían sido pintadas de blanco en algún momento de su historia anterior, y que había que lijar hasta la madera original. La llevé al local un sábado a la tarde. La lié y la barnié yo sola durante todo el domingo, con la radio encendida y el patio vacío de empleados. Cuando terminé, el barniz no estaba completamente seco todavía, pero la madera ya mostraba lo que siempre había sido. Una madera buena, densa, que aceptaba el trabajo. La dejé secar hasta el lunes. El martes la instalamos en la sala de reuniones, donde sigue. Cada contrato importante que firmó esta empresa desde 2002 se firmó sobre esa superficie. Cuando pienso en esa mesa, pienso en los documentos que la atravesaron, las firmas de proveedores, los acuerdos con bancos, los contratos renovados en años difíciles. La conozco por su peso y por la textura de la madera, porque la trabajé con mis propias manos. A los 61 años decidí retirarme de la operación diaria. No porque hubiera perdido el interés, sino porque quería ver si lo que había construido era sólido o si dependía de que yo estuviera parada en el centro. Era una pregunta legítima. Muchas empresas pequeñas son, en realidad, el reflejo de una sola persona, y cuando esa persona se va, la empresa se va con ella. Quería saber si la mía era diferente. Los primeros 6 meses fueron tranquilos. Gonzalo, que llevaba 2 años en la empresa en ese momento, asumió la coordinación operativa con energía genuina. Organizó los turnos de entrega, modernizó el sistema de seguimiento de inventario, contrató a 2 personas nuevas para el área de logística. Lo hizo bien, eso debo reconocerlo. El problema no fue lo que hizo, fue lo que empezó a creer sobre lo que hacía. Gonzalo Romero llegó a la familia 6 años antes de esta historia. Se casó con mi hija Luciana cuando ella tenía 33. Era un hombre bien presentado, con facilidad para hablar, del tipo que sabe cómo llenar una habitación sin necesitar que nadie le dé permiso para entrar. Al principio me pareció un buen complemento para Luciana, que es más callada y más reflexiva. Lo recibí con genuina buena voluntad. Lo presenté a los proveedores. Lo puse en contacto con los sistemas de la empresa. Le expliqué el histórico de relaciones con los clientes principales. Le di acceso a la cuenta bancaria operativa, no a la cuenta principal, a la operativa, y le expliqué los límites de ese acceso con claridad. Lo que no hice fue firmar ningún documento de transferencia
No cedí ninguna participación. No modifiqué los estatutos, no lo nombré apoderado con autoridad de firma comercial. Le di las llaves de la oficina, no le di la empresa. ¿Ves la diferencia? Hay personas que sí la ven. Hay personas que eligen no verla. ¿Y si yo hubiera transferido algo? Si en algún momento hubiera firmado un papel que yo misma olvidé? Revisé. No había papel. No había nada. Solo las llaves, que son metal, y los estatutos, que son ley. El primer indicio llegó de una manera que otro no habría tomado en serio. En una feria comercial en Tucumán, a principios del otoño del año pasado, un proveedor nuevo, un hombre joven de una distribuidora textil del norte, me entregó una tarjeta de presentación al final de una conversación informal. Me la dio como si fuera un dato que yo ya debía tener. Su socio me la entregó la semana pasada, me dijo, con la sonrisa de quien asume estar en buena compañía. La tarjeta era de papel grueso, buen diseño, impresión profesional. Decía: Gonzalo Romero, titular y director general, distribuidora Ferrero y Asociados. La guardé en el bolsillo del saco sin cambiar la expresión. Continué la conversación. Tomé el vuelo de regreso a Córdoba esa tarde con la tarjeta en el bolsillo y varios pensamientos ordenándose en fila, cada uno más claro que el anterior. Titular. No coordinador operativo, no representante comercial. Titular. Una palabra que tiene un significado legal preciso en Argentina y que no es intercambiable con ninguna otra. No llamé a Gonzalo esa noche, tampoco se lo mencioné a Luciana. Hay cosas que conviene no adelantar. Hay información que vale más guardada que exhibida. ¿Qué habrías hecho tú en ese momento? ¿Lo habrías confrontado en la feria, frente al proveedor, frente a todos? Yo no. Porque una confrontación en el momento equivocado le da ventaja a quien tiene menos para perder. Durante las semanas que siguieron a ese regreso de Tucumán, presté más atención de la habitual a ciertas cosas. Revisé algunos correos electrónicos de la empresa a los que todavía tenía acceso, correspondencia formal con proveedores, confirmaciones de pedidos, presentaciones de nuevas líneas. En 3 de esos correos encontré la firma automática de Gonzalo al pie. Gonzalo Romero, titular y director general. Era la misma frase que en la tarjeta. Había consistencia entonces. No era un error de imprenta ni un malentendido. Era una decisión. También encontré en una de esas respuestas de proveedores una referencia a una reunión que Gonzalo había tenido en Buenos Aires con una empresa importadora. La empresa se llamaba Nordex Comercial. Era un nombre que yo no conocía, que no había aparecido en ninguna conversación que yo hubiera tenido con mis socios. Una empresa nueva, una reunión sin mi conocimiento, con un representante que se presentaba
como el titular de una empresa cuyo 55% figuraba a mi nombre. El número de lo que estaba en juego empezaba a tomar forma. El segundo indicio llegó 3 semanas después, en mi propia cocina, sin que nadie lo planificara. Mi hija Luciana vino a cenar un miércoles. Cuando se fue, dejó sobre la mesada una carpeta impresa que sacó de su bolso sin advertirlo. O quizás sí lo advirtió, aunque nunca lo sabré con certeza. Era una presentación de 16 páginas. Título de tapa: Plan de reestructuración comercial y societaria, distribuidora Ferrero y Asociados. La leí esa noche de principio a fin, en la mesa de la cocina, con un vaso de agua y el silencio del edificio a mi alrededor. En la página 3 había una sección titulada Estructura societaria actual, con un gráfico circular. En el centro del gráfico, el nombre de Gonzalo Romero. En los bordes, con letras más pequeñas, 2 nombres de personas que habían trabajado brevemente en administración. Mi nombre no aparecía, tampoco los de Horacio ni de Cecilia. Era como si los fundadores de la empresa nunca hubieran existido, como si la empresa hubiera comenzado el día en que Gonzalo llegó. El documento proponía una reestructuración completa, cambio de denominación social, incorporación de Nordex Comercial como nuevo socio y venta de un porcentaje de activos para financiar la expansión. Cada uno de esos puntos requería, según los estatutos de 1998, mi consentimiento escrito como titular de la mayoría. Gonzalo no me había consultado ninguno, ni uno. Puedes imaginar leer un documento que reorganiza tu propia empresa como si vos nunca hubieras existido. No con enojo, con una claridad fría, como cuando uno mira un mapa y entiende exactamente dónde está parado. Llamé a Horacio Pinto esa misma noche, pasadas las 10. Horacio tiene 65 años y la paciencia de alguien que ha visto muchas cosas pasar sin perder el juicio. Me contestó al segundo tono. Le pregunté si sabía de una reunión con los proveedores principales. Me dijo que Gonzalo lo había llamado esa tarde para invitarlo a una reunión de actualización estratégica la semana siguiente. Le pregunté si le habían mostrado algún documento previo. Hubo una pausa. Me dijo que no, que Gonzalo le había mencionado que los estatutos iban a ser actualizados como parte del proceso de modernización. Lo dijo sin darle importancia, como si los estatutos fueran un trámite administrativo menor. Le agradecí a Horacio, corté la llamada, me quedé en silencio un momento. Luego me levanté de la silla, fui al escritorio del fondo del local. El escritorio viejo de madera oscura que trajeron cuando montamos la oficina en 1999. Y abrí el cajón con llave. El cajón que Gonzalo nunca me preguntó qué contenía.
Saqué el documento. 14 páginas. Tapa verde, tela, un poco desgastada en las esquinas. Registrado en octubre de 1998. Lo abrí en el artículo segundo, línea 8. Lo leí aunque me lo sabía de memoria. Participaciones fundacionales. 55%, 25%, 20%. Lo cerré. Lo puse sobre el escritorio con la tapa hacia arriba. Llamé a Cecilia Daumas. Escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, me dijo, ¿y ya llamaste al doctor Ríos? No, todavía, pero iba a hacerlo a primera hora del día siguiente. Al día siguiente de encontrar la presentación en la cocina, fui al local como cualquier otra mañana. Llegué a las 8. Los empleados del patio estaban clasificando un envío nuevo de telas de algodón, llegado de Santa Fe, rollos envueltos en nylon, apilados en las estanterías de madera del fondo. Gonzalo llegó a las 9:15. Entró por la puerta de calle con su maletín, saludó a los empleados. Fue directamente a su escritorio en el frente. Me vio al pasar. Me dijo, Blanca, buen día, ¿cómo estás? Le dije que bien. Se sentó. Abrió su computadora. Se puso a trabajar. No había nada en su conducta que indicara que sabía lo que yo había leído la noche anterior. Quizás no lo sabía. Quizás confiaba en que Luciana no me lo diría. Quizás simplemente era el tipo de persona que no considera que ciertas conversaciones sean necesarias antes de ciertos actos. Lo observé durante unos minutos desde el corredor que comunica la sala de reuniones con el depósito. Había algo casi melancólico en esa imagen, un hombre trabajando con toda la convicción de alguien que cree estar construyendo algo propio en una empresa cuya titularidad él nunca tuvo. Me fui al fondo, a mi escritorio, y abrí el cajón con llave. Saqué los estatutos. Los puse sobre el escritorio. Los volví a leer, esta vez despacio, desde la primera página hasta la última. 14 páginas. El lenguaje era preciso, como corresponde a un documento legal. El doctor Ríos había hecho un buen trabajo en 1998. Cada cláusula estaba redactada de manera que no admitiera interpretación alternativa. La línea 8 era solo la más obvia. Había otras cláusulas igualmente importantes, la que requería unanimidad para disolver la sociedad, la que establecía el procedimiento para incorporar nuevos socios, la que fijaba el quórum para las reuniones de socios. Gonzalo no había consultado ninguna, o no las conocía, o había decidido que no importaban. Ninguna de esas opciones era reconfortante. Cerré los estatutos, los volví al cajón. Cerré el cajón con llave. La semana antes de la reunión, Gonzalo vino a cenar a mi casa un viernes. Luciana había cocinado
Yo había puesto la mesa y la noche empezó de manera completamente normal. Hablamos de cosas sin importancia durante la cena, del tiempo en Córdoba, de un vecino de Luciana que había renovado su departamento, de una película que Gonzalo había visto. Fue después del café cuando Luciana se fue a la cocina a lavar las tazas, que Gonzalo se inclinó hacia adelante sobre la mesa y comenzó a explicarme el plan. Lo hizo con la benevolencia genuina de alguien que cree estar haciéndole un favor a quien construyó lo que él describe. Me dijo que la empresa necesitaba una imagen más moderna, que la estructura societaria era de otra época, que Nordex Comercial era una oportunidad real, capital fresco, infraestructura logística en 4 provincias, capacidad de importación directa. Me dijo: Blanca, vos construiste algo increíble. Ahora hay que llevarlo al siguiente nivel. Lo dijo mirándome a los ojos, con afecto real. Eso era lo más difícil, no la arrogancia, sino el afecto mezclado con la arrogancia. Luciana volvió de la cocina y se sentó en silencio. Yo tomé el café. Pensé en 26 años de balances que nunca entraron en rojo. Pensé en la mesa de roble, en el precio del barniz en 2002. Pensé en la línea 8. No dije nada. Lo dejé terminar. Le agradecí la conversación. ¿Cuántas veces en la vida callamos? No porque no tengamos nada que decir, sino porque sabemos exactamente cuándo y dónde decirlo. Cuando se fueron, lavé las tazas, yo misma con el agua caliente, corriendo sobre las manos, y pensé, ningún siguiente nivel puede construirse sin mi firma. El doctor Fabio Ríos es el abogado que redactó los estatutos originales en 1998. Tiene 58 años. Trabaja en una oficina pequeña y llena de biblioratos en el 3er piso de un edificio sobre la calle 27 de Abril. Y habla con una economía de palabras que yo siempre encontré reconfortante. Nos reunimos un jueves por la tarde. Le mostré la presentación de Gonzalo. La leyó despacio. Cuando llegó a la sección de estructura societaria, se detuvo. Me miró por encima de los anteojos de marco grueso y me dijo: Blanca, él sabe que cada punto de esta propuesta requiere tu aprobación escrita. Le dije que no lo creía. Me dijo: entonces está por descubrirlo. Preparó 3 copias certificadas de los estatutos para la reunión. También redactó en paralelo un borrador de acuerdo de gestión que definiría el rol de Gonzalo con precisión legal si llegábamos a ese punto. Lo llamó para después, por si acaso. Yo lo llamo previsión. ¿Cuántas personas habrían esperado a la reunión sin preparar el paso siguiente? Quizás
muchas. Yo aprendí en 26 años que el siguiente paso siempre tiene que estar listo antes de que lo necesites. Es la misma diferencia que existe entre un titular y un coordinador. La diferencia entre haber pensado en lo que viene y haber asumido que lo que existe seguirá igual para siempre. Antes de irme de esa oficina, le pregunté al doctor Ríos cuántos casos similares había visto en su carrera. Me miró un momento antes de responder. Me dijo, suficientes como para saber que el documento siempre gana. Salí a la calle 27 de abril con el sol de otoño sobre los edificios y la certeza de que la semana siguiente iba a ser clara. Esa noche, en casa, saqué los estatutos del bolso donde los había guardado y los puse sobre la mesa de la cocina. Hice café. Me senté, no porque necesitara releerlos, me los sabía de memoria, sino porque hay ciertos documentos que conviene tener presentes en su forma física cuando uno está a punto de actuar. El papel tiene un peso concreto, la firma tiene una textura que la pantalla no reproduce. Las 14 páginas con tapa verde eran el resultado de un jueves lluvioso de octubre de 1998, del café que el doctor Ríos sirvió en su oficina, de una conversación en la que los 3 socios decidimos qué porcentaje correspondía a cada uno y por qué. Recordé ese jueves. Recordé que Horacio había llegado con una carpeta llena de cálculos que había hecho a mano durante la semana anterior, hojas de cuaderno cubiertas de números y anotaciones al margen. Recordé que Cecilia había traído una lista de proveedores que conocía de su trabajo anterior, con notas sobre las condiciones de cada uno. Yo había traído los estados financieros proyectados para los primeros 3 años, que había redactado en la mesa de mi cocina durante 2 semanas. Tarde por la noche, después de que mis hijos se durmieran. Luciana tenía 7 años entonces. La empresa que Gonzalo creía haber heredado había comenzado en esas hojas de cuaderno, en esas listas de proveedores, en esas proyecciones financieras redactadas de noche en una cocina. Eso no se transfiere con las llaves de la oficina. Eso tampoco se registra en ningún otro documento. Pero está en la línea 8 de los estatutos de todas maneras. En la distribución de participaciones está la historia de quién puso qué para que la empresa pudiera existir. Terminé el café. Doblé los estatutos con cuidado y los puse en la cartera para el día siguiente. La noche antes de la reunión, Gonzalo me llamó. Eran las 9 de la noche. Eso solo ya era inusual. Gonzalo y yo no nos llamábamos a esa hora. Atendí.
Me dijo que había estado pensando en la reunión del día siguiente y que quería asegurarse de que estábamos alineados. Le pregunté qué quería decir con eso. Me dijo que el plan era bueno para todos, que la alianza con Nordex Comercial era una oportunidad que no iba a volver a presentarse, que los números eran sólidos. Me dijo: Blanca, confío en que vos lo vas a ver así. Hubo una pausa. Me dijo: ¿Vas a venir mañana? Le dije que sí. Me dijo que le alegraba. Cortamos. Me quedé con el teléfono en la mano un momento. Había algo en ese llamado que revelaba más de lo que Gonzalo pretendía. No me llamaba para consultarme, me llamaba para verificar que yo no iba a complicar las cosas. Para él, yo era una variable en su plan, la figura fundadora, respetable, que podía ser convencida de aprobar lo que ya estaba en marcha. No se le había ocurrido que yo pudiera ser el plan, que mis 26 años de silencio operativo no eran indiferencia, sino observación, que el cajón con llave del escritorio del fondo no era olvido, sino custodia. Apagué la luz de la cocina y me fui a dormir. Llamé a Horacio y a Cecilia esa misma semana. Los dos vinieron a mi casa el sábado anterior a la reunión. Nos sentamos en la cocina con café y la presentación de Gonzalo extendida sobre la mesa. Horacio la leyó con cuidado. Cuando llegó a la página 3, hizo el mismo gesto que el doctor Ríos. Se detuvo, levantó la vista y me miró. No dijo nada por un momento. Luego dijo: 27 años de trabajo y ni siquiera aparecemos en el gráfico. Cecilia, que es más directa, dijo: ¿Y él cree que puede firmar esto sin vos? Le expliqué lo que planeaba hacer en la reunión. No era un plan complicado. Era en realidad el plan más simple posible: llegar, sentarme y pedirle a Gonzalo que me pasara los estatutos que estaban en la mesa de reuniones, porque yo misma los había llevado ahí la noche anterior y los había dejado en la esquina, debajo de su propia carpeta de presentación. Horacio sonrió. Cecilia dijo: llega 20 minutos tarde. Le pregunté por qué. Me dijo: para que ya esté en el medio cuando entres. No era un consejo de malicia. Era un consejo de alguien que conoce la diferencia entre una corrección y una confrontación. Una corrección se hace cuando la otra persona ya está comprometida con el error. Así la diferencia entre lo real y lo supuesto se ve con más claridad. ¿Entiendes por qué eso importa? Porque la claridad en el momento correcto no es crueldad. Es cortesía con la verdad. También hablamos ese sábado en mi cocina de lo que vendría después, porque había un después
que necesitábamos prever. Si Gonzalo rechazaba el acuerdo de gestión, si decidía impugnar la reunión, si buscaba algún argumento legal para seguir reclamando autoridad que no tenía, necesitábamos estar preparados. El doctor Ríos ya había anticipado esa posibilidad. Las copias certificadas de los estatutos tenían una cadena de autenticación completa, el sello original de 1998, la renovación del registro de 2011 con la actualización de datos de los socios y una declaración jurada del propio estudio del Dr. Ríos, confirmando que ninguna modificación al documento fundacional había sido registrada desde entonces. Cada intento de impugnar esos documentos requería demostrar una transferencia de participaciones que nunca había ocurrido. No existía ese papel porque yo nunca lo había firmado. La empresa era mía en un 55%. Lo había sido siempre. Y el único documento que lo decía era el único documento que importaba. Me levanté la mañana de la reunión como cualquier otro martes de otoño en Córdoba. El cielo estaba blanco, sin sol todavía, con ese frío seco que llega en mayo y se instala sin pedir permiso. Me vestí despacio, pantalón oscuro, blusa de algodón de manga larga, los zapatos de suela de cuero. El sonido de esos zapatos sobre la cerámica del local era algo que los empleados conocían desde hacía años. No era una señal de alarma. Era una señal de que algo estaba a punto de ser decidido. Desayuné sola en la cocina con café y una galleta que se desmigajó sobre la mesa. Revisé los estatutos una última vez, los originales con la tapa verde desgastada en las esquinas, aunque no los necesitaba revisar. Me los sabía de memoria desde hacía más tiempo del que Gonzalo llevaba en esta familia. Los doblé con cuidado y los puse en la cartera. Salí a las 9:40 y caminé 3 cuadras hasta la parada del colectivo. Hacía frío y no había viento. El barrio Güemes estaba como siempre a esa hora, los negocios abriendo, el café de la esquina con la persiana a medio levantar, una señora mayor sacando a pasear a un perro pequeño. Todo normal, como tiene que ser cuando se va a hacer algo que no necesita dramatismo. La reunión había sido convocada para las 10 de la mañana. Llegué a las 10:20. No fue descuido. Fue exactamente lo que Cecilia me había recomendado. Llegar cuando Gonzalo ya estuviera en el medio de su presentación. Cuando abrí la puerta de la sala de reuniones, él estaba de pie frente al proyector. La carpeta con su presentación estaba distribuida sobre la mesa, 4 copias, una para cada proveedor y una extra. Los 3 proveedores principales estaban sentados. Don Arturo Manzanares, que lleva 18 años trabajando con la empresa y que tiene la costumbre
de llegar siempre 5 minutos antes. La señora Palacios, de la distribuidora del sur, con su cuaderno de notas abierto, y el representante de Nordex Comercial, la empresa de Buenos Aires, con la que Gonzalo había estado negociando. Un hombre joven que yo veía por primera vez. Horacio y Cecilia estaban sentados a un costado en silencio. El doctor Ríos estaba junto a la pared, de pie, con un portafolio cerrado sobre el brazo. Gonzalo me vio entrar. Hizo una pausa breve. Dijo Blanca, con el tono de alguien que no esperaba la interrupción, pero tampoco la teme. Me senté al final de la mesa, el extremo opuesto al proyector, cerca de donde estaba la esquina de la mesa, con los estatutos debajo de su carpeta de presentación. Continué con la palabra. Era una presentación bien armada. Eso debo reconocerlo. Gonzalo tiene talento para comunicar. Sabe cómo armar una narrativa, cómo dar confianza en una sala, cómo hacer que una propuesta suene inevitable. Durante 40 minutos habló de mercados, de expansión, de cómo la alianza con Nordex Commercial iba a abrir el acceso a 3 provincias nuevas y reducir los costos de importación en un 22%, según su proyección. Habló de modernización de la estructura societaria y de una visión más ambiciosa para los próximos 5 años. Los proveedores escuchaban. La señora Palacios tomaba notas. Don Arturo tenía los brazos cruzados y miraba el proyector con la expresión de alguien que escucha con cuidado antes de preguntar. El representante de Nordex Comercial asentía de tanto en tanto con la satisfacción de alguien que ya considera el acuerdo prácticamente firmado. Yo también escuché. No tomé notas. Observé la sala, la luz que entraba del patio trasero, el color de la madera de la mesa. Cuando Gonzalo terminó, hubo un momento de silencio de sala. El tipo de silencio que viene antes de las preguntas. Don Arturo fue el primero en hablar. Levantó la vista y me miró directamente. Me preguntó, Blanca, ¿cuándo se formaliza el cambio de titularidad? Le respondí con calma, no hay ningún cambio de titularidad en proceso. Don Arturo me miró. Luego miró a Gonzalo. Gonzalo sonrió. Una sonrisa de quien está seguro de poder manejar la situación, y dijo, Blanca, el proceso está en marcha, es lo que habíamos conversado. Lo miré, le pregunté, ¿dónde está ese acuerdo por escrito? Hubo silencio. El representante de Nordex Comercial dejó de asentir. La señora Palacios cerró el cuaderno. Le pedí entonces a Gonzalo que me pasara los estatutos, los que estaban en la esquina de la mesa, con su carpeta de presentación encima. Los tomé. Los abrí en el artículo segundo, línea 8. Le pedí a don Arturo que leyera en voz alta.
Don Arturo es un hombre que ha firmado suficientes contratos en su vida como para saber cuándo la lectura en voz alta de un documento es relevante. Tomó el documento. Leyó despacio. Participaciones fundacionales. Blanca Ferrero, 55%. Horacio Pinto, 25%. Cecilia Daumas, 20%. El doctor Ríos abrió el portafolio, distribuyó las 3 copias certificadas, una para cada proveedor presente. Gonzalo estaba de pie junto al proyector. No se movió. Don Arturo terminó de leer. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Era el silencio de una sala donde todos los presentes están calculando exactamente lo mismo. El representante de Nordex Comercial tomó la copia certificada que el doctor Ríos había puesto frente a él y leyó la línea 8 en silencio. La señora Palacios miró la suya. Gonzalo tomó la copia que quedó sobre la mesa y leyó la línea 8. La leyó una segunda vez. Luego puso la mano plana sobre la mesa. Palma hacia abajo, dedos extendidos, la mano quieta sobre la madera de roble que yo barnié en 2002. No habló. ¿Qué se dice cuando el documento dice lo contrario de todo lo que presentaste? Nada. No hay nada que decir. La señora Palacios preguntó con una voz completamente neutra si los contratos de provisión existentes seguían vigentes bajo la estructura actual. El doctor Ríos respondió que sí, que la empresa no había cambiado de titularidad en ningún momento, que los contratos firmados por el representante legal seguían siendo válidos y que cualquier modificación futura requería la aprobación escrita de la mayoría participante. Conforme al artículo 131 de la Ley General de Sociedades y las cláusulas del documento fundacional. Gonzalo dijo entonces, mirándome: Blanca, podemos hablar de esto en privado. Le dije: estamos en privado. Estas son nuestras personas. Don Arturo pidió una semana para revisar sus contratos. La señora Palacios hizo lo mismo. El representante de Nordex Comercial no dijo nada. Recogió sus papeles y los puso en su maletín con movimientos precisos. La reunión terminó 30 minutos después. Gonzalo no distribuyó ninguna copia adicional de su presentación. La carpeta quedó sobre la mesa. Los estatutos también abiertos en la línea 8 sobre la madera que yo conocía mejor que nadie en esa sala. Gonzalo salió primero. Fue la primera persona en apartar la vista de ese documento. El representante de Nordex Comercial llamó a Gonzalo esa misma tarde, según me contó el doctor Ríos 2 días después. No hubo conversación larga.
Le informó que la empresa no podía avanzar con ninguna negociación mientras la estructura de titularidad no estuviera clarificada, y que su equipo legal había verificado los registros de la Dirección de Personas Jurídicas de Córdoba de manera independiente. Los registros decían lo que siempre habían dicho. Nordex Comercial retiró su oferta formalmente por correo electrónico el jueves siguiente, con copia al estudio del Dr. Ríos. 3 días después de que Gonzalo firmara el acuerdo, un detalle menor reveló la escala exacta de lo que había estado construyendo. Revisé los correos electrónicos comerciales del último año, algo que podía hacer porque tenía acceso de administrador al servidor de la empresa, un acceso que nunca había cancelado. En 8 meses, Gonzalo había enviado 143 correos electrónicos a proveedores, potenciales socios y entidades bancarias. En 116 de ellos aparecía su firma como titular y director general. Había cartas dirigidas al banco donde la empresa tenía su cuenta operativa, solicitando un aumento del límite de crédito de 2 millones de pesos. Una solicitud que el banco, correctamente, había demorado por falta de documentación societaria completa. Había correspondencia con una empresa de seguros para cotizar una póliza comercial sobre los activos de la distribuidora. Había también un correo enviado a Nordex Comercial 5 meses antes de la reunión, donde Gonzalo describía la empresa como de gestión familiar consolidada, en proceso de modernización de la estructura de titularidad. Esa frase, en proceso de modernización de la estructura de titularidad, era lo más cercano que había en esa correspondencia a un reconocimiento de que la titularidad actual no era la que él presentaba. Era vaga. Era deliberadamente vaga. Pero estaba ahí. Le pasé esa carpeta de correos al Dr. Ríos. Me miró. Me dijo, guárdalo. Lo guardé. 4 meses de negociación de Gonzalo terminaron en una línea de un email. Lo que siguió fue procedural, concreto y sin drama. Así es la justicia cuando funciona bien. No llega con ruido, llega con documentos. Lo que ocurrió en los días siguientes a la reunión tuvo varias capas que no eran visibles desde afuera. Gonzalo habló con Horacio el miércoles, 3 días después. Horacio me lo contó esa misma tarde. Gonzalo le propuso que los dos, juntos, presentaran una alternativa al acuerdo de gestión que el Dr. Ríos había redactado. Una versión que le diera a Gonzalo mayor autoridad de firma y capacidad de negociación con terceros. Horacio escuchó.
Luego le dijo que cualquier modificación a la estructura de gestión requería el acuerdo de la mayoría de los socios, que era Blanca Ferrero, y que él no iba a firmar nada sin esa aprobación. Gonzalo intentó otro ángulo. Le dijo que la empresa necesitaba liderazgo visible, que los proveedores necesitaban un interlocutor con autoridad real, que la estructura que el doctor Ríos proponía era demasiado rígida para el mercado actual. Horacio le respondió que había trabajado con esa estructura durante 26 años y que el mercado siempre había entendido bien quién era el titular. La conversación no duró mucho más. Gonzalo llamó a Cecilia al día siguiente. Cecilia, que tiene mucho menos paciencia que Horacio para este tipo de conversaciones, le dijo en 3 oraciones lo que pensaba: que el acuerdo de gestión era razonable, que el rol de coordinador operativo era un rol digno, que muchas personas ocupaban con profesionalismo y que si él tenía dudas, podía consultarlas con su propio abogado. Gonzalo no llamó a nadie más. El miércoles siguiente firmó el acuerdo. 10 días después de la reunión, Horacio, Cecilia, el doctor Ríos y yo firmamos el acuerdo de gestión. Lo firmamos en la misma sala de reuniones, sobre la mesa de roble. El acuerdo definía el rol de Gonzalo con exactitud legal. Coordinador operativo a sueldo fijo de 800,000 pesos mensuales, sin autoridad de firma comercial, sin capacidad de representar a la empresa ante terceros como titular, sin acceso a la cuenta bancaria principal. El acuerdo establecía también los procedimientos para cualquier decisión estructural futura, con los requisitos de mayoría y las firmas necesarias detalladas, con claridad. Gonzalo firmó ese acuerdo. Lo firmó en silencio, con una lapicera que le alcanzó el doctor Ríos, sentado en la misma silla donde 4 días antes había terminado su presentación. El plan de reestructuración fue retirado formalmente. Los 3 proveedores renovaron sus contratos con distribuidora Ferrero en Asociados. Don Arturo Manzanares fue el primero, la señora Palacios fue la segunda, y el tercero requirió una reunión adicional donde el doctor Ríos explicó la estructura de propiedad con detalle, pero firmó 30 días después. Hubo una última conversación que merecía ser nombrada. Fue entre yo y el doctor Ríos el día en que Gonzalo firmó el acuerdo de gestión. Cuando Gonzalo salió de la sala, el doctor Ríos y yo nos quedamos solos un momento. Recogió los documentos con su calma habitual. Los ordenó en el portafolio. Los cerró. Me miró. Me dijo: 26 años. Se refería a los estatutos, a cuánto tiempo habían estado exactamente donde debían estar,
haciendo exactamente lo que debían hacer. Le dije que sí. Me preguntó si había dudado en algún momento, si había considerado no ir a la reunión o ir más temprano o llamar a Gonzalo antes. Le dije que no, que la única decisión que había tomado era cuándo y dónde, que el cuándo era ese martes y el dónde era la mesa que yo había refinado en 2002 y que era, de todas las superficies posibles para esa conversación, la más apropiada. El doctor Ríos sonrió, algo que hace muy pocas veces. Me dijo, cuando me llamen para contar esta historia en algún lado, voy a decir que lo más importante no fue el documento. Fue el cajón con llave. Le respondí que el cajón con llave no habría valido nada sin el documento. Él asintió. Los dos teníamos razón. El día en que se firmó el acuerdo de gestión, cuando todos salieron de la sala y quedé sola un momento, me senté al final de la mesa, la misma silla donde me había sentado el día de la reunión. Los estatutos seguían sobre la madera. Los había traído nuevamente, aunque no eran necesarios para la firma del acuerdo. Los puse sobre la mesa como acto reflejo o quizás como recordatorio de qué era lo que había producido todo lo demás. El otoño entraba por la ventana del patio. El patio estaba en silencio. Los empleados de la tarde todavía no habían llegado. En ese silencio pensé en octubre de 1998, en el doctor Ríos sirviendo café, en Horacio con sus hojas de cuaderno llenas de cálculos, en Cecilia con su lista de proveedores. 26 años condensados en 14 páginas con tapa verde. Cerré los estatutos. Los guardé en la cartera. Me levanté. Fui al patio a ver cómo estaba el envío de la semana. El valor comercial de la empresa, establecido en una evaluación privada que el propio Gonzalo había encargado en 2023 para respaldar su propuesta de reestructuración, sin leer con atención lo que ese número significaba en términos de titularidad. Era de 890 millones de pesos argentinos en el momento de la tasación, equivalentes a aproximadamente $870,000 al tipo de cambio de ese periodo. El 55% que figura a mi nombre en los estatutos de 1998 representa 489,500,000 pesos. Gonzalo encargó esa evaluación para vender la idea de la empresa como un activo en expansión. Lo que hizo, sin quererlo, fue documentar con precisión lo que yo nunca había transferido. No sé si alguna vez comprendió la ironía de eso. ¿Cómo se siente encargar una evaluación de una empresa que no es tuya para demostrar que vale lo suficiente para que valga la pena quedársela? Eso es una pregunta que Gonzalo tendrá que responder él mismo algún día.
Don Arturo Manzanares me llamó personalmente la semana después de la reunión. Fue una llamada corta. Me dijo que el terreno siempre estuvo más claro de lo que parecía desde afuera. Le respondí que sí, que así era. Me preguntó si la empresa seguiría con el mismo equipo. Le dije que sí. Me dijo que le alegraba. Cortamos. Fue una de las conversaciones más breves y más satisfactorias que tuve en ese periodo. Don Arturo tiene la virtud de las personas que han visto mucho. Sabe cuando una cosa está bien, sin necesitar explicarla con más palabras de las necesarias. Hay algo que me pregunto todavía. De tanto en tanto, sentada en la sala de reuniones, cuando no hay nadie más, me pregunto si Gonzalo creyó genuinamente lo que decía, o si sabía siempre que había una diferencia entre lo que presentaba y lo que era real. La respuesta, en términos legales, no importa. Lo que importaba era el documento. Pero en términos humanos, la pregunta tiene peso, porque si él creyó genuinamente que gestionar era poseer, entonces lo que ocurrió fue una confusión costosa. Y si lo sabía y eligió actuar de todas maneras, entonces fue otra cosa. Nunca lo pregunté. No era una conversación que pudiera tener con él sin que afectara a Luciana, y yo no quería poner a Luciana en el centro de eso. La única vez que hablé con Gonzalo directamente después del acuerdo fue para definir las condiciones prácticas de su nuevo rol, los horarios, los procedimientos de reporte, la lista de contratos con los que podía interactuar. Fue una conversación profesional. Fue breve. Gonzalo la manejó con dignidad, lo cual le reconozco. No hubo escenas, no hubo acusaciones. Firmó. Se fue. Volvió al día siguiente a su horario habitual. Eso también es una forma de madurez, aunque llegue tarde. Luciana y yo no hablamos de Gonzalo durante 2 semanas después de la reunión. No fue un acuerdo explícito. Fue simplemente que las dos sabíamos que había cosas que necesitaban asentarse antes de poder nombrarse. Nos vimos en esas 2 semanas, tomamos café, fuimos juntas al mercado, un sábado, hablamos de otras cosas. Fue como caminar alrededor de algo sin señalarlo, lo cual es a veces la única manera honesta de tratar ciertas cosas. Cuando finalmente lo nombramos, fue en mi cocina un miércoles a la tarde, con la luz de mayo entrando oblicua por la ventana. Luciana me preguntó por qué había esperado tanto tiempo. Era una pregunta honesta. Me la merecía. Le dije que había querido ver si Gonzalo lo entendía solo, si llegaba un momento en que él mismo reconociera el límite sin que yo tuviera que dibujarlo. Me miró sin decir nada por un momento.
Le dije, no lo entendió. Ella asintió. No dijo nada más. A veces, el silencio entre dos personas que se conocen bien es más preciso que cualquier conversación larga. ¿Cuántas madres e hijas tienen esa conversación en alguna cocina con la luz de una tarde de otoño? Más de las que se cuentan. El costo real de todo esto no fue legal ni económico. El costo real fue ese: sentarme en mi cocina con mi hija y ver que ella tenía una pregunta que no sabía cómo responder, y que yo tenía una respuesta que no le iba a gustar escuchar. Lo nombré una sola vez. Lo hice con Cecilia Daumas, una semana después de la reunión, en el café de la esquina de su casa en Nueva Córdoba, con un cortado y el ruido de la calle afuera. Le dije que la parte más difícil no había sido la reunión ni la firma del acuerdo. La parte más difícil había sido estar sentada en esa cena del viernes, escuchando a Gonzalo describir la empresa que yo construí como si fuera apenas un punto de partida para algo que él estaba a punto de crear. Y no haber dicho nada, no porque no pudiera, sino porque quería que la corrección llegara en el lugar correcto, frente a las personas correctas. Cecilia me escuchó. Luego dijo, «Lo hiciste bien». Le respondí que no sabía si bien o mal, que lo había hecho de la única manera que sabía. Ella asintió. Eso fue suficiente. Los estatutos de tapa verde están otra vez en el cajón con llave del escritorio del fondo, el cajón que Gonzalo nunca me preguntó qué contenía. No los cambié de lugar. No los enmarcé ni los exhibí. Es un documento de trabajo, no un trofeo. La mesa de roble sigue en la sala de reuniones, con la misma madera que Barnier un fin de semana de 2002. Don Arturo Manzanares vino a la primera reunión formal después del acuerdo. Llegó 5 minutos antes, se sentó y abrió su carpeta sin hacer ningún comentario especial sobre lo ocurrido. Pero se sentó y extendió la mano para saludar primero. A veces, la continuidad es la forma más elocuente que tiene la confianza de expresarse. La empresa sigue siendo Distribuidora Ferrero y Asociados, como en 1998. La Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba tiene un registro que dice exactamente lo que siempre dijo. Horacio y Cecilia siguen siendo mis socios. Cecilia cumplió 62 años en julio. Le hicimos una torta en el patio del local con los empleados.
como hacemos desde 2003, Horacio llegó 10 minutos tarde, como siempre. Y yo sigo siendo la titular del 55%, como siempre. Gestionar no es poseer. Administrar no es ser titular. Ninguna tarjeta de presentación con tu nombre en la tapa. Ninguna presentación de 16 páginas. Ninguna reunión en Buenos Aires con un socio potencial. Cambia lo que dice la línea 8 de un documento registrado hace 26 años. Gonzalo pasó 5 años construyendo una imagen. Yo pasé 26 años construyendo una empresa. No es lo mismo. ¿Tú habrías hablado antes o habrías esperado a que la sala entera lo descubriera al mismo tiempo? Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas y si esta historia le dice algo a alguien que conoces, compártela. Gracias por escucharme hoy.